Éxodo capítulo 2, verso 23 hasta el 25. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que transcurrido mucho tiempo, falleció el rey de Egipto, y los hijos de Israel estaban gimiendo, llorando, a causa de la dura opresión. Entonces ellos oraron, y debido a su opresión, su clamor subió hasta Dios. Y escuchó Dios el gemido de ellos, y Dios recordó su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando Dios vio a los hijos de Israel, Dios los tuvo en cuenta. Gracias, Señor. Bendecimos, Señor, este día en tu nombre y la oportunidad que tú nos das de predicar tu palabra. Que tu pueblo sea bendito, Señor, y edificado en el nombre de Jesús. Amén y amén. De gloria a Dios. Aleluya. En la versión Reina Valera, el verso 25 dice de esta forma: y miró Dios los hijos de Israel y los reconoció Dios. Más adelante le explicaré lo que esto significa, pero primero quiero hablarle un poco sobre los pactos. La Biblia registra muchos pactos, específicamente en el Antiguo Testamento. ¿Y qué es un pacto? Es un acuerdo mutuo entre dos personas. En la Biblia se encuentran dos tipos de pactos. Uno es el pacto entre dos personas de igual posición, es decir, un acuerdo entre dos hombres. Y el segundo pacto es entre un superior y un inferior. El superior, siendo Dios, Él pone las estipulaciones en el pacto. En la Biblia, cuando se habla de los pactos, podemos ver que cada pacto se edificaba en el pacto que se había dado anteriormente. Los pactos de Dios con los hombres eran y son expresiones de gracias. El pacto de gracia es administrado por Dios a los hombres. Algunos pactos conocidos que podemos mencionar son como el pacto adámico, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto mosaico, el pacto davídico con el rey David y el pacto con Cristo. Veamos un poco de la característica que conlleva o que tiene un pacto. Un pacto envuelve un juramento, envuelve fidelidad a los acuerdos dentro del pacto. Dios confirma su pacto con juramento en su propio nombre. En Hebreos 6 dice que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Los pactos en el Antiguo Testamento envolvían sacrificios. El sacrificio es el establecimiento de un pacto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad a los pactos? Tener fe en ellos, confiar en lo que Dios nos declara, lo que nos afirma y lo que nos dice que ha de hacer. Nosotros no podemos hacer un sacrificio por nosotros mismos, pero nosotros ponemos la fe en el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Vamos a ver algunos pactos del Antiguo Testamento y sus significados. En Génesis capítulo 15, Dios prometió a Abraham un heredero. Y en este capítulo vemos el sacrificio partidos en dos. Este sacrificio habla de reconciliación. Los sacrificios partidos en dos partes habla de una ruptura. Este sacrificio apuntaba a la obra de Cristo en la cruz. Había una ruptura entre Dios y los hombres, pero Cristo fue partido para traer reconciliación. En Génesis capítulo 26 y el capítulo 31 conocemos el pacto de la comida. El Antiguo Testamento muestra que cuando un pacto particular se guarda,
se muestra que hay paz cuando se comen juntos. Hay una comida actual que todos conocemos y es la celebración de la cena pascual cuando Cristo cenó con sus discípulos. Cuando Jesús cenó con sus discípulos, tomó la copa de la cual todos bebieron, y es importante entender que nadie merecía beber de esa copa, sino más bien que debíamos de haber bebido de la copa de la ira, de la cual hablan el profeta Isaías y el profeta Jeremías. Pero ¿qué significa esto también? Que Cristo tomó la copa de la ira por nosotros, y a nosotros nos dio la copa de redención, gracia, misericordia y bendición. Él tomó la copa de ira y a nosotros nos dio una copa de gracia y de misericordia. Esta cena es una cena profética porque está prometida para todos los creyentes en su reino. Hay que darle gloria a Dios. Esto es solamente una pequeña información sobre los pactos, porque nos tomaría semanas hablar de todos los pactos bíblicos y sus significados. Pero quiero dejarle con esto antes de continuar con lo que queremos ministrarle. La garantía de los pactos no descansa en nosotros, sino en Dios. Dios es el Dios de pactos. Y el Dios que hace pacto con el hombre es el Dios que también le trae cumplimiento al pacto. Por lo tanto, la garantía de los pactos no descansa en nosotros, sino en Dios, en su fidelidad. Segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿no saben ustedes que Yahweh, el Dios de Israel, ha dado el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos mediante pacto ratificado con sal? Dios hizo un pacto con David utilizando la sal. ¿Y por qué la sal? Porque la sal preserva. Con esto Dios señala que aunque el hombre falle y los reyes de Israel no sean fieles, su pacto con David será para siempre. Todas las promesas en Cristo son sí y amén. Cristo es la garantía de cumplir todos los pactos. Ahora bien, volvamos a la escritura que tomamos en el principio, Éxodo 2, verso 23 hasta el 25. Leamos el verso 24 y 25 nuevamente. El pueblo clama, gime delante de Dios por causa de la opresión del cautiverio en el que se encontraba más de 430 años. Dice que ellos clamaron y Dios escuchó el gemido de ellos, y Dios recordó su pacto, el pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y cuando Dios tornó su mirada hacia Israel, Dios volteó a ver a Israel, los recordó y los tuvo en cuenta. Gloria al Señor. Hubo un gemido que subió hasta Dios, y cuando Dios escuchó este gemir del pueblo, recordó el pacto que había hecho. Hemos dicho antes aquí predicando que Dios es un Dios de generaciones. Dios bendice hasta la cuarta generación, pero también puede venir maldición hasta la cuarta generación, cuando el pueblo de Dios le era infiel. Dios menciona a Isaac y a Jacob porque, como decíamos en el principio, Dios hacía pactos que eran edificados sobre pactos anteriores. El pacto fue con Abraham, luego con su hijo Isaac y luego su nieto Jacob. En este verso nos encontramos también con esta palabra que llama mucho la atención, y es la palabra recordó o se acordó. Sabemos que Dios no es como los hombres. El hombre se olvida, pero Dios no se olvida. Y vemos esto en Isaías 49:15.
donde Dios le habla al profeta Isaías porque el pueblo de Israel decía: Dios se ha olvidado de nosotros, ya Dios no está con nosotros. Y Dios a través del profeta Isaías le dice que yo no me he olvidado de ustedes. Y le dice: aunque una mujer olvidara a su hijo recién nacido y no tuviera compasión del hijo de sus entrañas, yo no te olvidaré. Es bueno saber lo que Dios no se olvida de su pueblo y de las promesas que ha hecho con su pueblo. Esta fue la respuesta de Dios a Israel, porque decía que Dios lo había abandonado y que Dios se había olvidado de ellos. Muchas veces nosotros también pensamos de igual manera. Cuando nos encontramos en diversas pruebas, pensamos en que Dios nos ha abandonado y que se ha olvidado de nosotros. Dios no se olvida de nadie. Pero ¿qué significa esta palabra? Dios se acordó, Dios recordó. Cuando Israel gimió delante de Dios, dice la palabra que dirigió su atención a Israel por el pacto que había hecho con sus antepasados. Y podemos ver esto en Génesis 8:1 también, donde dice: entonces recordó Dios a Noé y a todas las bestias, a todo ganado y a todas las aves que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y las aguas se secaron. Dios recordó. Amén. Si lo leemos como está escrito, decimos: oh, pero fue que se le olvidó y volvió a acordarse. Pero la palabra en hebreo para acordarse es la palabra zakar, que significa acordarse, pero también significa acordarse para hacer algo. Pero en el verso 25 nos encontramos con otra palabra. En la versión Reina Valera dice: y los reconoció Dios. Pero esta palabra aquí habla de un sello, de una marca. Acuérdese que en Génesis capítulo 4 Dios le prometió a Caín que nadie le mataría, y Dios puso una señal en Caín, porque Caín, luego de matar a Abel, tenía miedo de salir y que fuera matado por los hombres en venganza. Y Dios le dijo: nadie te tocará. Entonces puso una señal en Caín. Dios hizo un pacto con Abraham, y ese pacto puso señal sobre toda descendencia de los hijos de Abraham. ¿Estamos aquí? ¿Cómo es que se llama el tema? Sellados por un pacto. Dios hace un pacto con Abraham, lo edifica con Isaac y con Jacob, pero luego de ello ese pacto continúa sobre todas las generaciones de Abraham, aún 430 años después, cuando se hallaban en esclavitud. ¿Estamos aquí? Aleluya. Cuando el pueblo gimió y Dios lo miró, se recordó del pacto y los reconoció. Vio en ese pueblo esclavo una señal de un pacto de restauración. La señal de que serían libres y de que heredarían la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Un clamor subió hasta el oído de Dios. Dios lo escucha, se acuerda del pacto, los mira, voltea a verlo y los reconoció. ¿Los reconoció a ellos o reconoció la señal que había en ellos por parte del pacto que Dios había hecho con Abraham? Estaban sellados. Era un pueblo esclavo, pero había un sello en ellos. Había un pueblo en servidumbre, estaba siendo oprimido, pero este pueblo tenía una señal. En este pueblo había una señal que cuando Dios lo miró, actuó. De inmediato Dios empezó a actuar para liberar a su pueblo. Aleluya. Hay muchos creyentes dentro de una iglesia
que están aquí por pactos que los antepasados hicieron con Dios. Y hay gente allá afuera que todavía es impía y que no cree en Dios, pero son gente que están caminando con el sello de un pacto, porque un abuelo hizo oraciones, una abuela hizo un clamor, una abuela dijo: yo le entrego mis hijos, mi familia, mi nieto, mi bisnieto al Señor. Hay impíos allá afuera que andan con un sello. Hoy en día están esclavos, pero hay un sello. Aleluya, me están siguiendo, están aquí. Aleluya, quizás tú eres el único que le está sirviendo a Dios ahora, pero es por causa de que se hizo un pacto. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Mi alma alaba la gloria del Señor. Aleluya. Hoy hay muchos sirviendo al Señor, porque un día, cuando la muerte los orendeaba, ese hombre, esa mujer clamó y Dios volteó a verle. Y cuando Dios le miró, le reconoció. Hay muchos aquí que quizás no conocen el bisabuelo, quizás de nombre. Pero hay muchos bisabuelos que tuvieron temor a Dios y dieron muchas rodillas e hicieron pacto con Dios, donde le decían al Señor: mi casa te va a servir, mi descendencia te va a servir. Por eso yo te digo a ti que hay gente allá afuera que quizás tú lo ves en su peor situación, pero en su peor situación, si levantan un clamor al Señor, Dios lo va a oír desde el cielo, lo mirará y se acordará del pacto que ese viejito hizo 30, 40, 50, 60 años atrás. Abraham murió, pero el pacto con cada hijo que nacía, el pacto iba moviéndose de generación en generación. Aleluya. Gloria al Señor. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Hay muchos dentro de la iglesia que están aquí por un pacto. Y hay muchos allá afuera que son impíos, que todavía no creen, pero andan con una señal. ¿Lo saben ellos? Quizás no. Pero un día tendrán la revelación de Dios. Un día entenderán que siempre anduvieron con un sello. Aleluya. Un día entenderán que caminaban con una marca que lo hacía diferente. Por eso es que hay gente que han testificado, que han ido a visitar lugares de brujería y le han dicho: tú no puedes entrar aquí. Santo Dios de gloria. Hay gente que han ido a visitar lugares de rituales y espiritismo y le han dicho: tú no puedes entrar aquí, tú no tienes nada que ver aquí. Pero son impíos, son incrédulos, pero que hay un sello. Hay un sello que los separa. Oh, Dios de gloria. Aleluya. Y por eso muchas veces se encuentran con gente en la calle que le dicen: pero es que tú no perteneces aquí. Y ellos no saben el por qué le están diciendo las palabras que le están diciendo, pero es que el sello que tú no ves, otro lo está viendo en ti. Aleluya. Oh, alma mía, alaba la gloria del Señor. Anda mucha gente ambulante en el mundo, pero andan con un sello. Y el día menos esperado, el Señor los rescata, como rescató a Israel de la esclavitud. El día menos pensado, tal persona en su peor momento, porque Israel clamó en su peor momento, cuando la opresión se multiplicó, cuando la carga se multiplicó, Israel clamó a Dios. Y cuando Dios lo mira, mira el sello en ellos. Aleluya. Hay gente allá afuera
que cuando tienen dominicanamente el lazo en el cuello, levantan un clamor y llega la salvación de Dios. Viene la intervención divina de Dios. ¿Y qué es lo que lo hace especiales? Bueno, en ello nada, hay un sello, hay un pacto. Hay un pacto. Hay un pacto que se hizo. Hay gente que tienen un sello y no lo saben. Mi alma alaba la gloria del Señor. Hoy damos gloria a Dios y hoy bendecimos el nombre del Señor Jesucristo por causa de un pacto. Hay gente allá afuera que hoy son esclavos. Hoy están en prisiones. Pero muchos de ellos, aunque no lo sepan y no le llamen a esto una señal, un día que clamen, el día que giman delante de Dios, Él lo escuchará, recordará el pacto y los reconocerá. En Primera de Samuel conocemos de Ana, mujer del Cana, mujer estéril que sufría por su desgracia. Esta mujer gimió, lloró delante de Dios e hizo pacto con Dios. En el verso 19 nos dice que el Cana se llegó a su esposa Ana y Yahweh se acordó de ella y quedó embarazada. Mira el poder de un pacto. El poder que tiene un pacto con Dios. El poder de hacer un pacto con Dios y creer en ese pacto. Ana ora, gime delante de Dios. Y cuando llega a su casa, el Cana se llega a ella y Dios se acordó de ella. Dios la miró y se acordó de ella. Y la que era estéril dejó de ser estéril en aquel momento. La que era estéril dio a luz a un profeta. Dios es un Dios que se acuerda de los pactos. Dios es un Dios que cuando tú haces un pacto con Él, es como que Dios pone un sello en tu vida. Y vendrán momentos difíciles, y vendrán pruebas, y vendrán tribulaciones, pero por causa del sello Jehová te libera, Jehová te salva, Jehová te defiende, Jehová te ayuda, Jehová te socorre. Por causa de un sello, por causa de un pacto que Dios tiene contigo y con tu casa. Santo es el Señor. No es que hay familias especiales, es que hay familias con pactos. No es que hay pueblos diferentes, es que hay un pueblo con pacto. Y cuando Dios hace un pacto con un pueblo, Dios es con ese pueblo, Dios es por ese pueblo y Dios se hace el Dios de ese pueblo. Porque el pacto que Dios hizo con Abraham fue: tu descendencia será mío y yo seré para ellos su Dios. Cuando Dios hace un pacto, no solamente hace un pacto, Él se hace tu Dios. Cuando hay un pacto, tú te haces de Dios y Dios se hace tu Dios. Podemos ver el favor de Dios en lo que es el pacto, que mientras más Faraón oprimía al pueblo, más se multiplicaba el pueblo. Mientras más Faraón procuraba oprimirle y matarle, más se multiplicaba y más fuerte se hacía. ¿Qué era lo que lo hacía fuerte? Es que hay un pacto, hay una promesa. A este pueblo no me lo pueden matar, porque es que con este pueblo yo he hecho una promesa. Yo le dije a Abraham su padre: es cierto, estarán cautivos en tierra de extranjeros por un tiempo, pero yo también lo voy a sacar. Yo también lo voy a sacar. Yo también lo voy a llevar a esta tierra que te he dado a ti y a toda tu descendencia. El pacto que Dios hace es para siempre.
El pacto de Dios es perdurable. Aleluya. Gloria a Dios. Déjeme decirle algo. Quizás usted ha hecho pacto con Dios y puede hacer que usted no llegue a ver ese pacto cumplido. Dios hizo pacto con Abraham, pero Abraham no vio a su descendencia regresar, pero tuvo fe en que Dios le haría regresar. Quizás usted ha hecho pacto con Dios y puede hacer que en su vida usted no lo llegue a ver, pero confíe que Dios no se olvida. Confíe en que Dios lo hará en el tiempo que Dios ha señalado hacerlo. Puede hacer que tú no llegues a verlo, pero tu descendencia va a testificar. Yo estoy aquí porque mi madre hizo un pacto con Dios. Yo estoy aquí porque mi padre hizo un pacto con Dios. Yo no era creyente, pero hay un pacto que me llamaba. Yo no era creyente, pero hay un pacto que me decía: tú no perteneces aquí. Tú estás fuera de tu ambiente. Tú estás fuera de tu ambiente. Hay un abuelo que hizo ruego. Hay un abuelo que hizo sacrificio. Y hoy hay nietos que bendicen, alaban y glorifican al Señor. Mi alma alaba la gloria del Señor. Los pactos trascienden los tiempos y las edades. El pacto nunca deja de ser. El pacto nunca deja de ser. Y puede hacer que suene contradictorio también lo que leamos en las Escrituras, porque Dios hizo un pacto con Israel para siempre. Y dentro de ese pacto estaba la promesa de bendecirlos. Pero muchas veces Israel le fue infiel a Dios. Se apartaban de Él e iban tras otros dioses. Y Dios en su misericordia los restauraba y ratificaba el pacto. Es que el pacto no deja de ser. Por eso decíamos al principio, el pacto no depende del hombre, depende de Dios. Nosotros hacemos pactos y puede hacer que seamos infiel al pacto, pero el Dios que es fiel al pacto traerá restauración al pacto y Él lo va a ratificar. Dios lo ratifica, Dios lo confirma. Y eso era lo que Dios hacía. Pasó Abraham, confirma el pacto con Isaac. Pasó Isaac, confirma el pacto con Jacob. Pasó Jacob, ahora confirma el pacto con Moisés. Y sucesivamente Dios fue confirmando el pacto con los profetas, con los reyes. David le fue infiel a Dios. Los reyes de Israel le fueron infiel a Dios. Pero el pacto de Dios es que hay un reino de la casa de David que perdurará para siempre. Porque ya Dios le dijo a David: levantaré de tu simiente un rey que reinará. Estamos esperando un rey. Estamos esperando un rey porque Dios hizo un pacto con David de que de su simiente vendría un rey, el Mesías, el ungido, que reinará para siempre. Gloria al Señor. Sellado por un pacto. Sellado por un pacto. Sellado por un pacto. Mi alma alaba la gloria del Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Cada vez que Dios se dirigía a su pueblo a través de los profetas, le mencionaba a sus antepasados: el Dios de tu padre Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Así te dice, casa de Israel. En otras formas, ustedes son míos por causa del pacto que yo hice con sus padres. No importara el tiempo que pasara, los siglos que pasaran, Dios siempre fue el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Santo Jesús. Aún después de muerto, cada vez que Dios le hablaba a Israel, yo soy el Dios de tu padre Abraham, Isaac y Jacob. El pacto de Dios es perdurable. No hay fuerza ni ningún poder que pueda debilitar o desvaluar el pacto que Dios hace con un hombre. Aún en la infidelidad de Israel, Dios, por causa del pacto, restauraba a Israel. Mostraba con Israel misericordia, favor, restauración, liberación. Por eso es que vemos que en los tiempos de los jueces, por más infiel que le fue Israel, pero si se arrepentían y se volvían a Dios y clamaban a Dios, Dios allí iba a restaurarle. Dios allí iba a libertarle. Dios allí iba a sanarle. Y podemos ver bíblicamente que el mismo Dios que causaba el juicio o que permitía el juicio era el mismo Dios que sanaba a Israel. El mismo Dios que le dijo: ustedes estarán en cautiverio 70 años en Babilonia. Fue el mismo Dios que también los sacó de Babilonia. Es que cuando hay un pacto, Dios no deja de ser Dios. Por más infiel que tú seas, Dios seguirá siendo Dios, porque Él es fiel a sus promesas. Porque Él no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios dijo y así se hace. Dios dijo y así será. Dios dijo y así se ha de cumplir. Padre de gloria, alabamos y glorificamos tu nombre. Santo es el Señor. Gracias, Padre, porque podemos confiar en que tú eres fiel, Señor. Muchas veces a nosotros se nos olvidan, Dios de gloria, las promesas y los pactos, pero a ti no, Señor. A ti no se te olvida ninguno. Y a nosotros nos visita la duda cuando vemos que pasa el tiempo y los días y los meses y los años y todavía no hay cumplimiento. Dios no se olvida. Quizás nos hemos sentido como la casa de Israel. Dios nos abandonó, Dios se olvidó de nosotros. Pero Dios le dijo: aunque la mujer que dé a luz se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvido de ti. Qué bueno es saberlo, que Dios no se olvida de ninguno de los hijos suyos. Qué bueno es saber que la fidelidad de Dios es hoy y para siempre. Qué bueno es saber que en Dios no hay sombra de variación, que Él es el Dios que dijo voy a hacer y es el Dios que hace. Qué bueno es saber que Dios no se olvida de nosotros, aunque nosotros llegamos a pensar que sí, que Él lo ha hecho. En nuestra incredulidad, en nuestra duda y también por las aflicciones, porque somos hombres débiles y en la prueba dudamos de que si Dios hará como ha prometido hacer. Y es bueno saber que Dios no tarda.
sino que Él siempre llega justo a tiempo. Santo es el Señor. Dios no se ha olvidado. Vuelve y levanta tu clamor a Dios. Vuelve y gime ante la presencia del Señor. Gime otra vez ante la presencia del Señor. Clama otra vez a la presencia del Señor. Y el Dios que hizo pacto contigo y con tu casa es el Dios que se volteará a mirar y te reconocerá. Y va a ser conforme a su voluntad. Ponte de pie, iglesia, en esta hora. Padre de gloria, te adoramos, Señor. Vuelve y gime, iglesia. Vuelve y clama. Usted sabe que cuando leemos Éxodo no nos registra mucho en cuanto a lo que siguió pasando en Israel, en el pueblo, pero aparentemente pasó mucho tiempo sin que Israel orara a Dios. Aparentemente pasó mucho tiempo sin Israel levantar a Dios un clamor. Quizás nos encontramos en las mismas. Tenemos mucho tiempo sin gemir ante la presencia del Señor. Quizás llevamos mucho tiempo sin orar delante de la presencia del Señor, porque la aflicción es mucha, porque la prueba es mucha, porque la guerra es mucha. Israel pensó que Dios se había olvidado de ellos y no oraban. Quizás con ellos pensar que Dios ya no estaba con ellos, pues dejaron de orar. Y es importante saber que ellos, pensando esto, quizás se tornaron a los dioses de Egipto. Pero la presión fue tanta, y a veces eso es lo que no entendemos, que Dios permite que la presión aumente para que tú vuelvas a dirigirte a Dios. Mientras el otro faraón estaba, Israel no había clamado. Viene otro faraón, lo oprime con mayor fuerza, le hace más presión, le hace más guerra, y en ese momento Israel no aguantó más y clamó, gimió, oró, se quebrantó delante de Dios. Ya no aguanto. Y muchas veces Dios tiene que permitir que el horno sea aumentado, no una, no dos, no tres, no cuatro, sino hasta 7 veces, para que tú vuelvas a gemir delante de la presencia del Señor. El Dios que ha hecho promesa contigo no se ha olvidado. ¿Pero por qué no ha actuado? Porque hay un pueblo que ha dejado de gemir. Porque hay un pueblo que ha dejado de clamar. Si el pueblo gime, Dios le oye, le mira, le reconoce y levanta un libertador llamado Moisés. Dios es un Dios de pacto y Dios no se olvida de lo que te ha dicho a ti y a tu casa. Pero vuelve a gemir en tu aflicción. Vuelve a gemir en tu día del conflicto. Vuelve a gemir en la opresión. Y si tú sientes que no aguanta más, allí clama, allí declárale: Señor, sálvame, sálvanos, libértanos, restáuranos. Haz lo que tengas que hacer, porque la presión es mucha. Levante su mano al cielo, eterno Dios de gloria. Volvemos a gemir ante tu presencia. Tú eres el Dios que ha prometido, Señor. Y nosotros quizás nos hemos olvidado. Quizás nosotros todos nos hemos olvidado de lo que Dios nos ha dicho. Quizás todos hemos dudado de que si Dios es con nosotros y si Dios es por nosotros,
Quizás estamos pensando como Israel pensaba por causa de su aflicción. Dios nos ha abandonado. Dios se ha olvidado de nosotros. Lleve su pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo y retome lo que la palabra nos dice cuando Jesucristo dijo: he aquí yo estaré con ustedes. He aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Fiel es el que prometió. Él está con nosotros. Él es con nosotros y Él es por nosotros. Señor, confiamos en cada una de tus promesas. Señor Dios mío, que en este día se reafirme el pacto que tú has hecho con nosotros. El pacto que es en Cristo Jesús. Que se reafirme en esta hora, en este día. El pacto que tú has hecho con nosotros mediante la sangre de Jesucristo. Señor, tenemos fe. Tenemos fe en que tú harás conforme a todo lo que tú has dicho. Porque tú no eres hijo de hombre para mentir, oh Dios de gloria. Y toda palabra que sale de la boca de Dios, ninguna de ellas retorna a Él vacía. Ninguna palabra de Dios retorna a Él vacía. Ninguna retorna a Él vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviado a ser. Señor, tenemos fe en que tú eres el Dios de pactos, en que tú eres el Dios que hace, en que tú eres el Dios que hará. Gemimos delante de ti nuevamente, Señor. Oramos otra vez delante de ti, Señor. Míranos, Señor, al oír nuestra oración. Señor, al oír nuestra súplica, reconócenos. Y acuérdate de cada pacto y de cada promesa que tú nos has dado. ¡Ey, Santo Dios de gloria! Señor, en este clamor que hacemos delante de ti, Señor. Padre, tú has hecho promesa con la familia de esta casa. Promesas de restauración. Promesa de sanidad. Señor Dios mío, promesa de que los hijos pródigos volverán. Promesa, Señor, con los hijos que hoy están en rebeldía. Hay padres con promesas. Hay madres con promesas. Señor Dios mío, tú has hecho promesa con esta casa. Tú has declarado palabras sobre esta casa. Confiamos, Señor, en que tú harás conforme a tu voluntad con el ministerio de esta casa. Para la gloria, la honra y la alabanza de tu nombre. Los hijos de la promesa vuelven. Los hijos de promesa vuelven. Los hijos de la promesa son encontrados por tu gracia y por tu misericordia. Los hijos de promesa, los que un día te sirvieron, los que andan con un sello, Dios de gloria, porque son hijos pródigos, pero son hijos con sellos. Señor Dios mío, hágase conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mientras adoramos, hago el llamado a todo amigo que todavía no ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador. El altar está abierto para orar contigo. El Señor nos ha mandado a predicar este evangelio. Y que le digamos a todo hombre que escucha, que se arrepienta y que se vuelva al Señor de todo corazón. Aleluya. ¿Hay alguien más? ¿Hay algún otro amigo? ¿Hay otro amigo que viene a los pies de Cristo? ¿Hay otro amigo que nos visita hoy, que le abre su corazón al Señor? Hijos de promesas, hijos con sellos. Hoy son esclavos,
pero por causa del sello serán puestos en libertad. Hoy están en esclavitud, pero por causa del sello quedarán en libertad. Porque Dios prometió a Abraham: yo los libertaré y le daré descanso y los traeré a esta tierra que te he dado a ti por heredad, a ti y a toda tu descendencia. Maravilloso Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú hablas, Señor. Gracias por el llamado, Señor. Eterno Dios, gracias por la salvación. Gracias, Señor Dios mío. Tú has preparado este día para esto, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú no te olvidas, Dios de gloria. Tú permaneces fiel. Gracias, Señor. Gracias por la obra que tú haces. Santo Jesús. Santo Dios de gloria. Oh, qué lindo es el amor de Dios y su misericordia. Gracias, Señor. Aleluya. Que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pacto, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dios de pacto, que guardas tus promesas, que cumples tus palabras, que guías mi destino. Dios de pacto, oh, gloria a Dios. Tus promesas. Aleluya. Descanso en tu. Gracias, Padre, por la salvación. Por tu. Gracias, Rey. Tú eres el que salva. Gracias, Señor. Por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Por tu gracia estoy aquí. Fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Padre, gracias por la salvación. Gracias porque tú no te olvidas. Gracias, Padre. Gloria y alabanza. Gloria y alabanza al Dios de pactos. Gloria, honra y alabanza al Dios que da promesa y el Dios que le da cumplimiento. Señor Dios mío, en esta hora que vamos a salir, te pedimos que nos lleve en tu cobertura y en tu gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice: Dios me le bendiga, Dios le guarde y la paz del Señor sea con todos ustedes. No se vaya sin saludar a su hermano. Aleluya.